Ok, mis amados, pues muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida este domingo a nuestra reunión de reino, ¿verdad? El único propósito de seguir creciendo en este entendimiento de la verdad eterna que nos ocupa en este presente siglo, en el reino eterno de Dios que estamos viviendo. Quiero darle la más cordial bienvenida también a las personas que amablemente siguen esta transmisión en vivo a través de la internet. Sean ustedes bienvenidas, como siempre es un honor y un placer poder servirle. Y bueno, pues quiero decirle que siempre estamos esforzándonos en el buen sentido de la palabra, no a través de las hojas, como ya sabemos, pero sí por compartirle una palabra que pueda traer entendimiento y que pueda hacernos crecer en este entendimiento de la verdad, hablando del reino eterno que estamos viviendo. Así es que espero que le sea de buen provecho la palabra, que le permita seguir creciendo en el entendimiento de esta verdad eterna, y que a través de esta palabra, de este compartir, pues usted pueda seguir encontrando, ¿verdad?, esas perlas que le ayuden a seguir teniendo un despertar que le permita seguir conociendo al Dios que vive en usted y conociendo el reino en el que usted actualmente habita. Y bueno, pues hoy quiero compartir con ustedes un tema que especialmente me han estado preguntando. Publiqué algo de eso, inmediatamente me empezaron a preguntar a mis mensajes, en mi Facebook, en mi Messenger, acerca del tema, motivo por el cual sentí la necesidad de compartir con ustedes hoy esto, ¿verdad? Quiero que me acompañe ahí al Evangelio, o más bien ahí a Juan capítulo 4, en el versículo 20. Juan 4:20, y ahí sobre eso vamos a ver el compartir que hoy voy a tener. Se va a tratar acerca de eso, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Juan 4:20. Y bueno, pues nosotros teníamos la idea, siempre nos enseñaron desde que llegamos al cristianismo tradicional, que nosotros teníamos alabanza cuando brincábamos y remolineábamos y brincábamos, pero que teníamos adoración cuando llorábamos y nos hincábamos y nos postrábamos cantándole a Dios, ¿no? Siempre tuvimos esa idea de parte del cristianismo denominacional tradicional, sea la denominación en la que estamos. Bueno, claro, los bautistas siempre han sido más tradicionales, los metodistas, pero los pentecostales siempre ha sido esa parte de vamos a alabar, y todo el mundo brincando, todo el mundo saltando, todo el mundo aplaudiendo. Y cuando se trataba de adorar, todo el mundo solemne, todo el mundo hincado, todo el mundo postrado, todo el mundo llorando, todo el mundo en reverencia. Y esa fue la idea que nosotros concebimos de la alabanza y de la adoración. Y específicamente en este caso, ese fue el pensar que nos hicimos respecto a lo que era la adoración. Pero bíblicamente la Biblia revela una manera muy diferente de lo que la adoración representa para Dios, como lo vamos a ver hoy en día. Ahí en el Evangelio, o en Juan capítulo 4 versículo 20, dice así: ya cuando está hablando el Señor Jesucristo con la mujer samaritana, lo que me ocupa y lo que me interesa para hablar de lo que este día quiero compartir está a partir del versículo 20, que dice: nuestros padres adoraron en este monte, le dice la samaritana a Jesús. Nuestros padres adoraron, y ese era el monte Moriah. Era un monte que específicamente utilizaban los samaritanos para subir a adorar a Dios. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros ¿quiénes? Ustedes los judíos. Dice: y vosotros, hablando de los judíos, decís que en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, es el lugar en donde se debe de adorar a Dios. Y luego dice el versículo: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en el templo de Jerusalén
adoraréis al Padre. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Le dice, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Y luego dice el 22, vosotros, o sea, hablando de los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, hablando de los judíos, Jesús a nombre de los judíos, adoramos lo que sabemos, porque ¿qué? La salvación viene de los judíos. Mira qué interesante. ¿Por qué Jesús, para hablar de la adoración, tiene que tocar la salvación? ¿Por qué para Jesús es importante explicarle a la samaritana que viene un tiempo en el que la verdadera adoración, en el que la adoración se va a dar, pero solamente cuando se lleve o efectúe a cabo la salvación? O sea, ¿por qué relaciona Jesús la adoración con la salvación? Y eso es lo que vamos a escudriñar y a investigar este día a través de las Escrituras. Dice, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿qué? En espíritu. Ah, qué interesante. Para ir comentando rápidamente antes de profundizar, lo que pasa es que a través de la salvación al hombre le fue dado algo que el primer Adán no tenía, el espíritu. Y mira, entonces yo empiezo a entender por qué Jesús dice que la verdadera adoración no puede darse si no está el espíritu presente, porque el primer Adán no tenía el espíritu en la ley, pero el postrer Adán recibe el espíritu a través del nuevo pacto que inicia con la muerte de Cristo, para que pueda ser un adorador como el que el Padre está buscando. Pero solamente me estoy adelantando para que vayamos viendo esto. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, ¿dónde me quedé? Al Padre en espíritu y en verdad. Y usted se acuerda que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Y de quién hablaba? De Cristo como el espíritu, ¿sí o no? Dice, porque también el Padre tales adoradores busca. ¿Qué adoradores? Los adoradores en espíritu. La pregunta que yo le hago es, ¿en el antiguo pacto había adoradores en espíritu o en el antiguo pacto no estaba el espíritu? El espíritu venía sobre algunos, pero no vivían todos. ¿Me estoy explicando? Entonces, mire qué interesante. Empezamos a reflexionar, empezamos a pensar, empezamos a hacernos preguntas respecto a lo que dice la Escritura, y nosotros empezamos a tomar, empiezan a venir una serie de conclusiones a nuestro espíritu que nos permiten ir entendiendo la plática y el diálogo que Jesús está teniendo con esta mujer samaritana. Dios es espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es decir, que si no hay espíritu y no hay verdad, es imposible poder adorar a Dios. Fíjate qué tremendo, ¿no? Entonces dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces la adoración que Dios está buscando es gente que esté llena del espíritu y que el espíritu haya traído al hombre la salvación y la vida eterna. Vamos a verlo, ¿ok? Dios, te doy gracias, Señor, por permitirme este día compartir esta palabra del reino. Oro para que todo lo que voy a hablar pues sea compartido a través del Espíritu, Señor, y para que sea de buen provecho y nos permita seguir creciendo en el entendimiento, en la comprensión de estas verdades o de esta verdad eterna, Señor, en la cual tú nos permitas vivir, que es el reino eterno de Dios. Gracias, Padre, y háblanos este día y permite que sigamos entendiendo y creciendo en este entendimiento. Entonces dice el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en el templo de Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Fíjense qué interesante. Los judíos tenían una forma de adorar a Dios en la ley, que era en el templo judío en Jerusalén. Pero los samaritanos, como eran gentiles, obviamente considerados como parte del gentilismo, que no es otra cosa que ¿cómo se llama? Que la casa de la tribu del reino del norte, los gentiles de la casa de Israel. Ellos dicen que adoraban en el monte Moriah.
Entonces, los judíos adoraban a Dios en el templo judío en Jerusalén y los samaritanos adoraban a Dios en el monte Moriah. Ahora, cuando dice que adoraban, yo quiero primero entender el contexto de lo que representa y significa la palabra adoración. Así es que adorar, necesito entender tanto en hebreo como en griego qué significa. Y vamos a ver primero la palabra adoración en hebreo. La palabra adorar en hebreo es sasham, que significa inclinarse, reverenciar, humillarse, postrarse, encorvarse, arrodillarse. Eso es adorar. Entonces, cuando alguien adoraba en la ley, lo que ellos hacían era inclinarse, inclinarse delante de Dios, reverenciar la presencia de Dios, humillarse ante la presencia de Dios, postrarse ante la presencia de Dios, encorvarse ante la presencia de Dios y arrodillarse frente a Dios. Eso era lo que hacían. En el Nuevo Pacto, en el griego koine que está escrito en el Nuevo Pacto, dice que adorar es proskuneo. Y la palabra proskuneo en griego viene de dos, perdón que es un poco mal de la garganta, viene de pros, que significa hacia, y kuneo, que significa besar. Hacia, besar. ¿Y sabe qué significa? Es decir, besar hacia alguna parte a alguien. En este caso, es una señal de profunda reverencia y da la impresión o el significado de postrarse ante una persona para besar sus pies. Entonces, para la terminología del Nuevo Pacto, adorar era inclinarse, humillarse, postrarse, encorvarse, arrodillarse en profunda reverencia ante la presencia de Dios para besar sus pies. Eso era la adoración. Entonces la adoración tenía que ver con todo ese tipo de prácticas externas que llevaban a cabo tanto los judíos como los samaritanos para adorar a Dios. Entonces, tanto los judíos como los samaritanos habían hecho de la adoración un acto externo fuera del hombre, consistente en postrarse, inclinarse, encorvarse, humillarse, doblarse, arrodillarse y reverenciar a Dios, o reverenciar la presencia de Dios, o reverenciar ellos delante de Dios, dentro de templos, como en Jerusalén los judíos, y arriba de montes, como los samaritanos lo hacían. Eso para ellos era adorar. Y ellos tenían la idea que adorar era una serie de prácticas, de rituales, una serie de rituales y de prácticas externas, a través de las cuales ellos reverenciaban a Dios con posturas físicas que ellos tenían para con Dios, postrándose, inclinándose, acostándose y besando los pies de Dios. Pero entonces Jesús le dice a la samaritana a partir del versículo 20: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjate, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, en el templo, adoraréis al Padre. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decirle Jesucristo a la mujer samaritana? Que la adoración religiosa, que hasta ese momento consistía en ceremonias o rituales o prácticas externas, en posiciones físicas del hombre para con la presencia de Dios dentro de los templos y arriba de los montes, estaba a punto de terminar. Hasta hoy en día ustedes han tenido la adoración como una serie de posturas físicas delante de Dios, pero realmente ustedes no han entendido lo que es la verdadera adoración. Y yo te digo que la hora viene, y luego más adelante en otro versículo dice, y ahora es cuando ese tipo de adoración religiosa llena de prácticas externas para el hombre se va a terminar. Ya ni en el templo ni en el monte se va a adorar a Dios de esa manera. Viene el fin de la ley con la manifestación que yo estoy haciendo con mi aparición como el Mesías, como el Rey de Israel, y mi manifestación que le viene a poner fin a la ley de Moisés
va a terminar con todo ese tipo de tradiciones, de ceremonias, de actitudes externas que ustedes conocen como adoración. ¿Me estoy explicando? Y luego el versículo 22, miren lo que dice el 22: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros los judíos, ustedes los samaritanos adoran lo que no saben. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos, dice el versículo 22. La salvación viene de los judíos. Y ahí es en donde yo necesito hacerme una pregunta. ¿Por qué Jesucristo menciona la salvación dentro de la necesidad de tener una adoración correcta para Dios? ¿Por qué es que Jesús hace mención de la salvación cuando está hablando con esta mujer samaritana acerca de los adoradores que el Padre está buscando, de los verdaderos adoradores que el Padre está buscando en espíritu y en verdad? ¿Por qué Jesús habla de la salvación? ¿Por qué Él menciona? Ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Está mostrando que hay una relación entre la salvación y la verdadera adoración. Ahora fíjese, la adoración tenía que ver con la salvación que Jesucristo estaba próximo a llevar a cabo a través de su obra consumada. Porque nosotros sabemos en qué consiste la salvación. Y nosotros sabemos que la salvación empezó con el derramamiento de la sangre de parte de Jesucristo en la cruz, que le da inicio al nuevo pacto, porque esta es la sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Ahí inicia el nuevo pacto con el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz, y ahí inicia la redención. Pero la redención inicia ahí, pero no termina ahí. La redención termina con la consumación del nuevo pacto, cuando Cristo viene como el Rey de las Naciones, Shiloh, a dar reposo y descanso e introducir a las personas al reino. Entonces, la consumación del nuevo pacto o la redención final de la humanidad no se da en la cruz. Inicia en la cruz la redención, pero esta termina con la venida o la segunda aparición de Cristo, dice Hebreos, cuando Él regresa por segunda vez para redimir y para adoptar a los que creyeron en Él y perseveraron en su fe por medio del Espíritu hasta el fin, siendo vencedores en el primer siglo de las persecuciones, de las pruebas y de las tribulaciones que vivieron. Gálatas capítulo 4 versículo 5 dice que el propósito de la manifestación de Jesucristo, Gálatas 4:5, era redimir y adoptar a los judíos. Y esta redención inició a partir del derramamiento de la sangre en la cruz cuando inicia el nuevo pacto, y terminó y concluyó con la consumación del nuevo pacto cuando Cristo viene y redime y adopta, redime y el Padre adopta por hijos a todos aquellos que por medio de la fe perseveraron y fueron vencedores hasta el final, en medio de las pruebas, de la tribulación y en medio de la persecución que tuvieron. Mire, dice ahí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, dice Pablo. Entonces, el propósito de la manifestación de Cristo, incluyendo su venida, era redimir a los que estaban bajo la ley, cuando el Padre los adoptara como hijo, como parte del Hijo, como parte del hombre celestial, como parte del nuevo hombre celestial con la misma naturaleza del Hijo, porque ya Cristo había sido formado en ellos, porque ya Cristo ellos habían alcanzado la estatura del varón perfecto y la plenitud de la estatura de Cristo por medio de todo lo que ellos vivieron a través de su fe y por medio del Espíritu. Amén. ¿Le está quedando claro? Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque si la adoración tiene que ver con la salvación, entonces lo que Jesús está diciendo, lo que Jesús está hablando,
es que la verdadera adoración consiste o consistía en el inicio del establecimiento del nuevo pacto cuyo propósito era salvar a Adán de la muerte, como no lo pudo hacer la ley de Moisés con el primer Adán. Es decir, la ley de Moisés no pudo salvar al primer Adán, pero ahora, a través de la manifestación de Cristo, Él tenía que salvar al postrer Adán a través de su manifestación. La ley no pudo salvar al primer Adán, pero ahora, en el nuevo pacto, empezaba la era del postrer Adán, y este postrer Adán tenía algo diferente que el primer Adán no tenía, y en eso consistía la salvación de Adán, que por medio de la obra consumada de Jesucristo él iba a experimentar, a fin de que Dios encontrara en este postrer Adán a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, mire, vamos a entender esto. En la ley de Moisés tenemos al primer Adán, ¿sí o no? El primer Adán es alma viviente. ¿Cuántos saben eso? El postrer Adán es espíritu vivificante, ¿sí o no? Eso lo dice, si usted va ahí a primera carta a los Corintios 15:45, primera carta a los Corintios 15:45, ahí habla del primer y del postrer Adán. Vamos a verlo. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, ¿qué? Alma viviente. ¿Quién es el primer Adán? Alma viviente. Un alma. El postrer Adán, espíritu. Miren la diferencia entre el primero y el postrero. El primer Adán, pero hacia abajo, por favor, para que no me doy, o hacia allá, que alrededor. El primer Adán era alma, pero el postrer Adán es espíritu. ¿Usted se da cuenta la diferencia entre el primer Adán, que es alma, y el postrer Adán, que es espíritu? Ahora fíjese lo que le voy a decir. Sí, un poco más abajo. En la ley de Moisés tenemos al primer Adán, y el primer Adán dice la escritura que es alma viviente. ¿Qué significa que el primer Adán es alma viviente? Quiere decir que su alma, que consta de tres partes, la mente, las emociones y la voluntad, era gobernada por el pecado, porque el pecado era el conocimiento del bien y del mal, del cual participó Adán en el huerto del Edén, y el cual hizo que su mente se hiciera una mente vana, una mente reprobada, una mente entenebrecida, una mente carnal, una mente extraña y enemiga de Dios. Entonces, en la ley de Moisés, que tenemos al primer Adán, él es un alma viviente cuya alma, como parte principal su mente, era gobernada por el pecado, y este primer Adán era un esclavo de la carne o de las obras de la carne que solamente producían muerte, porque la paga del pecado es muerte. Este primer Adán solamente tenía un alma, y su alma, ¿por quién estaba gobernada? Por el pecado. Y el pecado le hacía de continuo hacer el mal a este primer Adán. El pecado no le permitía hacer la voluntad de Dios al primer Adán. Como su alma y la mente, que es la parte principal del alma, obtuvo un conocimiento llamado bien y mal, y lo separó del conocimiento de Dios, lo que gobernaba la mente de este primer Adán era el conocimiento del bien y del mal, que lo separó del conocimiento de Dios. Por lo tanto, este hombre vivía sin conocimiento, sin entendimiento de Dios, y de continuo él solamente era gobernado por el pecado, que producía muerte a través de las obras de la carne. Era un hombre completamente gobernado por el pecado, cuya vida era la expresión solamente de la carne. Y cuando hablo de la carne no estoy hablando del cuerpo físico, aunque a través del cuerpo físico se manifiestan las obras de la carne. Estoy hablando de la conducta que se tiene como consecuencia del gobierno que el pecado ejerce en la mente del hombre y que lo lleva a actuar
a través de sus pensamientos, en lo que Él siente y en lo que Él hace a través de su voluntad. ¿Me estoy explicando? Lo que tú haces por medio de tu voluntad y lo que tú sientes a través de tus emociones es el producto de lo que está gobernando tu mente, que es la parte principal del alma. Lo que gobierna mi mente es lo que va a determinar lo que siento o la emoción que tengo o lo que hago, que es la voluntad que desarrollo a través de lo que me gobierna. Entonces, este primer Adán solamente era gobernado por el conocimiento del bien y del mal, sin conocimiento de Dios. El pecado lo gobierna, las obras de la carne son manifestadas a través de su vida, y obviamente lo que él expresa toda su vida es muerte. El primer Adán está muerto. Amén. Amén. Pero con la manifestación de Jesucristo como el postrer Adán, que nació de una mujer virgen, pero concebido y engendrado del Espíritu, nosotros vemos un Adán diferente al primero. Porque el primer Adán es un alma viviente que expresa muerte, porque esa alma es gobernada por el pecado. Pero el postrer Adán es un alma que tiene el Espíritu y que es gobernada por el Espíritu que le produce vida. Mientras que el primer Adán, su alma gobernada por el pecado, le produce muerte. El postrer Adán, su alma, que es la mente de Cristo, gobernada por el Espíritu, lo que le produce es vida. ¿Me estoy explicando? Entonces, en la ley de la fe del nuevo pacto, tenemos al postrer Adán. Y dice la Escritura que el postrer Adán es espíritu vivificante. ¿Qué es vivificante? Espíritu que da vida, espíritu que vivifica. Así es que el alma de este postrer Adán, que consiste de la mente, las emociones y la voluntad, y cuya parte principal es la mente, no es gobernada por el pecado. En este postrer Adán, el alma es gobernada por el Espíritu, porque Él es espíritu vivificante. Entonces, es gobernada por el Espíritu, y siendo el alma parte de lo que llamamos carne, entonces, en la figura o en la figura de este postrer Adán, lo que nosotros estamos viendo es al alma sirviendo al espíritu, o a la mente carnal sirviendo al espíritu, la mente de Adán sirviéndole al espíritu, y el espíritu produciendo vida en el postrer Adán por causa de la obediencia producida por el espíritu que produce en el gobierno que tiene en la mente del postrer Adán. ¿Me está entendiendo? ¿Sí quedó claro? Entonces, fíjese qué interesante. Porque si la adoración tiene que ver con la salvación que Jesucristo traía, o que Jesucristo traía a los hombres, eso significa que la única manera de adorar correctamente a Dios era siendo salvo de aquello que mató espiritualmente a Adán y lo apartó de Dios. ¿Qué fue lo que mató a Adán y lo separó de Dios? El pecado. Por eso lo que Jesucristo le está diciendo a la samaritana es: hasta hoy en día lo que ustedes dicen que es adoración no sirve delante de Dios, o no es lo que Dios ha estado buscando. Dios hoy sigue buscando adoradores que no ha encontrado, porque hasta hoy en día los muertos no pueden adorar correctamente a Dios, porque los muertos solamente producen obras de transgresión y de rebelión en contra de la voluntad de Dios, que no se sujetan a la voluntad de Dios y que no pueden obedecer los decretos, mandamientos y leyes de Dios. Y lo único que produce ese tipo de adoración que ellos hacen, ¿qué era? Ellos se postraban, se hincaban, se doblaban, ¿y cómo estaban? Sin el Espíritu, ¿cómo estaban? ¡Muertos! Ese tipo de adoración no es la que a Dios está buscando, porque ese tipo de adoración no sirve, porque ese tipo de adoración es de muertos. Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad a través de su vida. Miren qué interesante. Entonces, mire, vamos a ir por partes para entender bien, porque esto es bien profundo. Si lo vamos analizando poco a poco, va siendo bien profundo y va siendo bien interesante. La adoración tenía que ver con la salvación que Jesucristo traía a los hombres. Y lo que Jesucristo estaba diciendo cuando menciona que la salvación viene de los judíos, lo que le está tratando de decir a la samaritana es que la única manera de adorar correctamente a Dios
es que los hombres fueran salvos de aquello que los mató espiritualmente en Adán y los apartó espiritualmente de Dios. Y que la única forma de que ellos fueran salvos era a través de lo que Él estaba a punto de hacer. Por eso dice, y la hora viene y ahora es cuando yo voy a traer esa salvación a ustedes y cuando yo voy a traer el Espíritu para ustedes, a fin de que ustedes dejen de estar muertos y su adoración deje de ser una adoración muerta para que sea una adoración correcta en obediencia a Dios. Amén. Entonces vamos a entender, por principio de cuentas, que el primer Adán era un alma viviente, pero el postrer Adán era un espíritu vivificante. Que el primer Adán como alma viviente solamente producía muerte por causa del pecado que gobernaba su alma y que lo hacía expresar las obras de la carne que producía muerte. Pero el postrer Adán, que es espíritu vivificante, producía vida porque el espíritu gobernaba el alma, que es la mente del postrer Adán, y le producía vida a través de la obediencia que producía dentro de él, o que manifestaba dentro de él. Entonces quiero que me entiendan lo que voy a decir. Lo que hacía la diferencia entre la muerte del primer Adán y la vida del postrer Adán, ¿qué era? ¿Qué era lo que hacía la diferencia? ¿Qué era lo que le daba, lo que tenía muerto al primer Adán y lo que tenía vivo al postrer Adán? ¿Qué era? El Espíritu. El Espíritu. Escúcheme bien. Lo que hacía la diferencia entre la muerte del primer Adán y la vida del postrer Adán era el espíritu que el primer Adán nunca tuvo. Sí. Porque el primer Adán era un alma gobernada por el pecado, pero él no tenía espíritu. Yo sé que usted va a decir, oye, pero ¿cómo que no tenía espíritu si fue creado a la imagen de Dios? Yo te voy a explicar ahora. Porque el espíritu es Cristo, y cuando Cristo se manifiesta, Él es el que trae el espíritu a los hombres para que tengan vida. Por eso antes de Cristo, ¿cómo estaba el primer Adán? Muerto. Porque no había vida del espíritu en ese primer Adán. Pero cuando Cristo se manifiesta, ¿cómo están ahora los postreros Adanes? Vivos, por causa de la justicia y de la vida que Cristo trae a ellos. Amén. Amén. Fíjense, lo vamos a explicar. Entonces, lo que hacía la diferencia entre la muerte del primer Adán y la vida del postrer Adán era el espíritu que el primer Adán no tenía. Y como el primer Adán no tenía espíritu, estaba muerto. Pero como el postrer Adán tenía espíritu, estaba vivo. Amén. ¿Por qué? ¿Qué es Dios? Si Dios es espíritu, ¿dónde estaba Dios? ¿En el primero o en el postrero? En el postrero. Y en el primero no estaba. ¿Qué era el primero? El primer Adán, ¿qué era? Un alma. Un alma, y ahí no estaba Dios. ¿Pero qué era el postrer Adán? Espíritu. Un espíritu. ¿Y Dios qué es? Espíritu. Entonces, ¿dónde estaba Dios? ¿En el primero o en el postrero? En el postrero. ¿Dónde estaba la vida de Dios? ¿En el primero o en el En el postrero? postrero. Entonces, ¿quién es el que tenía la vida? El postero. ¿Y el primero? No. El postrero, aunque fuera muy bueno. Por eso él comió del árbol del bien y del mal, y Adán tenía cosas muy buenas. Pero aunque Adán tenía cosas muy buenas, ¿cómo estaba? Muerto. ¿Por qué estaba muerto? ¿Porque no hacía cosas buenas o porque no tenía el espíritu? Porque no tenía el Espíritu. Él estaba muerto no porque no hiciera cosas buenas. Él estaba muerto porque él no tenía la vida de Dios, del espíritu. Él era un alma sin el espíritu, y por eso se encontró con muerte. Y todo lo que él hiciera, por bueno que fuera, solamente produciría muerte porque no tenía el espíritu. Todo lo que él hiciera, aunque fuera muy bueno, solamente le produciría muerto porque es un alma gobernada por el pecado, y la paga del pecado es muerte. Mientras la simiente del primer Adán no cambiara al espíritu, que es la simiente en el postrer Adán, el hombre no podría producir vida y solamente produciría muerte. Amén. Amén. Entonces, fíjate lo que te voy a decir. Si ya estoy yo viendo de en qué consistía la vida y la muerte, te voy a preguntar algo. ¿Era la ley la que mataba al hombre? ¿El no guardar la ley era lo que mataba al hombre? No. ¿O qué era lo que mataba al hombre? No tenía el Espíritu. No era la ley lo que mataba al hombre, porque Pablo dice que la ley es buena y es espiritual y es perfecta. La ley no tenía ningún problema porque es Dios mismo, es la misma naturaleza de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios. Entonces, ¿qué era lo que tenía muerto al hombre? No era la ley lo que mataba al hombre, sino la falta del espíritu que el primer Adán no tenía, porque el espíritu es Dios, Dios es espíritu, por lo tanto el espíritu es la vida zoe de Dios. Sí. Y como el primer Adán no tenía la vida zoe de Dios porque no tenía el espíritu, pues nada más era un alma, eso le impedía obedecer la voluntad de Dios,
por causa del pecado que gobernaba su mente, haciéndolo transgredir y desobedecer y rebelarse en contra de la voluntad de Dios. ¿Le está quedando claro? Mire, le voy a dar algunos versículos solamente para que vea. El problema no eran los pactos ni las leyes, el problema estaba en los adanes. Si yo no entiendo que el problema no estaba en la ley de Moisés ni en la ley de la fe, sino en los adanes, yo siempre me voy a estar haciendo bolas y un enredijo, tratando de entender la ley de Moisés y la ley de la fe, mientras no entienda la diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán. Sí, amén. ¿Por qué? Miren lo que dice Romanos 3:20. ¿Cómo dice Romanos 3:20? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de él, porque por medio de la ley Dios le dio realmente la ley al primer Adán para que la guardara o para darle a conocer que él tenía pecado y que no la podía guardar. Para darle a conocer que El propósito de la ley nunca fue que Adán la guardara. no. Dios no le dio la ley a Adán para que la guardara. Dios le dio la ley a Adán para que se diera cuenta y conociera que él no podía obedecer porque no tenía espíritu, porque él era un alma gobernada por el pecado, era una mente gobernada por el conocimiento del bien y del mal, que lo apartó del conocimiento de Dios. Sí. Ahora miren lo que dice la primera carta de Juan 3:4. Vamos a unir estos versículos y vamos a concluir algo muy, muy hermoso. Primera carta de Juan 3:4, ¿cómo dice? ¿Ya lo tiene? La primera carta de Juan 3:4 dice, acuérdense, el versículo pasado decía que por medio de la ley era el conocimiento del pecado. Entonces Dios le da la ley a Adán ¿para qué? ¿Para que la guarde o para que conozca que tiene pecado? Para que conozca. Ahora miren qué dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado ¿qué es? Es infracción de la ley. Entonces cada vez que tú infringías la ley, ¿qué era? Pecado. ¿Y cuántas veces Adán infringía la ley en el viejo pacto? Todas. ¿Por qué? Porque él era pecador. Sí. Si el primer Adán era un alma viviente gobernada por el pecado, ¿cómo era su vida? Pecadora. ¿Y para qué sirve la ley? ¿Qué es el pecado? ¿No es transgredir la ley? Entonces, ¿qué se la pasaba haciendo el postrer Adán? El primer Adán, ¿qué se la pasaba haciendo? Transgrediendo la ley por causa del pecado que tenía. Entonces, el primer Adán no podía guardar la ley. Y como no podía guardar la ley, no podía obtener justicia, ni podía obtener vida por guardar la ley, porque el pecado que moraba dentro de él le impedía guardar la ley y por el contrario, hacía que transgrediera la ley. Por eso lo explica Pablo. Mira lo que dice Pablo en Romanos 7:7. Vamos allá a Romanos 7:7 para ver lo que Pablo explica acerca de lo que es el pecado y cómo el pecado, cuando le fue dada la ley al hombre, el hombre se da cuenta que el pecado lo hace transgredir la ley de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice, y el 8 con él dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por La ley. porque ¿cómo se conocía el pecado? Por medio de la ley. Y luego dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera No codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, El pecado. sin ley, ¿cómo está el pecado? Muerto. ¿Qué fue lo que activó el pecado? La ley. ¿Para qué le dio Dios la ley a Adán? Para darle a conocer que dentro de él había pecado y que el pecado le hacía transgredir la ley y que por causa del pecado él estaba muerto. Exactamente. El propósito de la ley era mostrarle al primer Adán que él nunca podría tener vida, que él nunca podría ser justificado y que él nunca podría tener conocimiento de Dios mientras estuviera muerto. ¿Para qué? Para que él esperara en la promesa de Dios la simiente que se manifestaría para traer la vida. ¿Quién era? Cristo, el Espíritu vivificante. Amén. Ahora bien, eso es lo que dice Gálatas 3:19. Bueno, entonces, si la ley, ya me di cuenta que la ley es el conocimiento del pecado
y que el pecado es la infracción de la ley y que la ley sin la ley el pecado está muerto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿O para qué Dios la dio? Gálatas 3:19, ¿qué dice? Gálatas capítulo 3:19 dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Y dice, fue añadida a causa de qué? Porque ¿qué es lo que hace que transgredas la ley de Dios? El pecado. Entonces, ¿por qué le dio Dios la ley? ¿Por qué añadió Dios la ley? Para que el hombre la transgrediera, y una vez que el hombre transgredía la ley, el hombre se diera cuenta que en él había pecado. Una vez que el hombre transgrediera la ley, el hombre se daba cuenta y conociera que en él había pecado, porque el pecado lo hacía infraccionar la ley, porque sin la ley el pecado estaba muerto. El hombre no se daba cuenta que era pecador sin la ley, pero cuando al hombre le da la ley y le dice no codicies, Pablo codicia más. Y dice, caramba, la ley dice no codicies, y veo que cuando la ley dice no codicies, el pecado que hay en mí se activa y hace que yo transgreda más esa ley. De lugar de no codiciar, como dice la ley, que no lo haga, me da por codiciar más. Sí. Entonces dice que fue añadida a causa de las transgresiones, ¿hasta qué? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de él. Hasta que viniese la simiente. ¿De qué simiente habla? De Cristo. Entonces, lo que Dios le estaba mostrando al primer Adán es que para él no había remedio. El único remedio era que tenía que esperar la manifestación del postrer Adán, que era espíritu vivificante y que traería la vida del espíritu al alma viviente, porque el alma viviente, mientras no tuviera espíritu y fuera gobernada por el espíritu, y mientras el alma viviente solamente tuviera un alma gobernada por el pecado, siempre iba a estar muerta. Entonces, el alma viviente gobernada por el pecado tenía que cambiar su condición para ser un espíritu que la gobernara a fin de poder obtener vida. Porque mientras el pecado gobernara el alma estaría muerta. Pero cuando el espíritu gobierna el alma está viva. Amén. Amén. Entonces fíjese, le voy a decir algo y quiero que me ponga mucha atención. El propósito de Dios nunca fue la ley. Pero esta ley que Dios le dio al primer Adán fue añadida para mostrarle al primer Adán, que era un alma viviente, que él estaba muerto por la falta del espíritu, que es la vida Zoe de Dios, porque Dios es espíritu. Para mostrarle que como Adán nunca comió en el huerto del Edén del árbol de la vida, él nunca obtuvo la vida de Dios dentro de él y se quedó siendo un alma. Y como en lugar de preferir comer del árbol de la vida, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que entró a vivir en el alma y a gobernar el alma fue el pecado en lugar de la vida de Dios. Es decir, Adán en el huerto tenía dos opciones. Si él comía del árbol de la vida, entraba la vida de Dios en Cristo a él para ser gobernado por Dios. Pero como él prefirió el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que entró a gobernar el alma del primer Adán fue el pecado y le produjo la muerte. Así es que, como Adán nunca comió en el huerto del Edén del árbol de la vida y comió del árbol de la ciencia, todo eso lo apartó del conocimiento de Dios. Y lo que Dios le está mostrando a Adán es eso. Dios le está mostrando a Adán y le está diciendo: tú no comiste del árbol de la vida en el huerto del Edén, preferiste el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, que te separó, te mató espiritualmente. Pero tranquilo, va a venir un tiempo en el que yo voy a manifestar ese árbol de vida para que lo puedas comer y obtengas vida. Entonces, cuando yo manifieste ese árbol de vida que es Cristo, ahora tú tendrás que creer en Él, y a través de tu fe tú podrás producir obediencia, y esa obediencia se producirá en ti una adoración correcta para mí. Amén. Amén. Entonces fíjate, el problema del hombre no era la ley de Dios, porque la ley era buena, santa, justa y perfecta. El problema del hombre no era la ley de Dios, sino la naturaleza o simiente en el hombre que lo gobernó en cada pacto. Como el pecado gobernó al primer Adán en el viejo pacto, ese hombre solamente produce muerte. Pero como en el nuevo pacto el postrer Adán es gobernada su alma por el espíritu le produce vida a ese postrer Adán. Entonces no se trata de guardar o no guardar leyes. ¿De qué se trataba?
de la simiente que gobernaba a cada uno de estos Adanes en los diferentes pactos en los que ellos vivían. Sí, amén. La diferencia, ¿qué lo hizo? ¿La ley de Moisés, la ley de la fe del nuevo pacto o el alma viviente y el espíritu vivificante? ¿Qué hizo la diferencia? El espíritu. Fue lo que hizo la diferencia. Los pactos, entonces, escúchame bien lo que te voy a decir. Los pactos, tanto viejo pacto como nuevo pacto, tienen el propósito de mostrarnos a dos hombres y no de mostrarnos a dos pactos. El propósito de los pactos no es mostrarnos dos tipos de leyes, porque la ley de Dios es la misma. Pero dentro de los pactos lo que vemos son dos tipos de hombres diferentes con dos naturalezas diferentes. No es que el primer pacto y el segundo pacto, no es que el viejo pacto y el nuevo pacto son pactos diferentes, porque finalmente siguen siendo las leyes de Dios, a excepción de algunas reglas sacerdotales y de algunas cosas que se le quitan, que los judíos le añadieron en la ley. Pero la ley sigue siendo la misma. Pero el problema no es la ley, porque la ley no es la que mata al hombre. ¿Qué es lo que hace que el hombre muera? Tener o no tener el espíritu como el postrer Adán, mientras que el primer Adán no lo tiene. Entonces, el primer Adán, el propósito de los pactos es mostrarnos a dos hombres con dos naturalezas o con dos simientes diferentes. El primer Adán, alma viviente sin el espíritu, muerto por causa del pecado que gobierna su mente, que gobierna su alma. Y en el nuevo pacto, el postrer Adán, que es un espíritu vivificante y que produce vida por causa del espíritu, que es la vida suya de Dios, que gobierna su mente, que es la parte principal de su alma, porque él tiene la mente de Cristo. Amén. Pues, ¿qué hace la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto? ¿Las leyes que cambiaron o la simiente que cambió en el hombre? La simiente que cambió en el ¿Qué es lo que hace la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto? ¿Que aquí le quitó leyes y aquí le puso leyes? ¿O que el primer Adán no tenía el espíritu y el postrer Adán tiene el espíritu? El espíritu. ¿Usted está entendiendo? Sí. Que el propósito de los pactos no se trata de leyes ni de mandamientos, sino de las naturalezas de los Adanes en cada pacto. Aleluya. Entonces, mire, ¿por qué yo estoy diciendo que el primer Adán no tenía espíritu? Hay muchas personas que hacen esta pregunta. Si el hombre fue creado a la imagen de Dios, ¿por qué estás diciendo que el hombre no tenía espíritu? Y yo sé que en la eternidad todo había sido terminado desde antes de empezar con lo cronológico. Pero por efecto del plan, de la consumación del plan eterno de Dios, todo tuvo que tener un desarrollo cronológico históricamente en nuestro tiempo cronológico. Cronológicamente vamos a entender de qué manera el espíritu no estaba presente en el primer Adán, aunque usted y yo ya sabemos, por lo que hemos visto en otros estudios, que Adán solamente estaba soñando un mal sueño del que tuvo que despertar, porque todo estaba concluido antes de empezarlo, ¿se acuerdan? Pero vamos a entender cronológicamente cómo se dio la manifestación de este plan y propósito eterno de Dios en Adán. Mire lo que dice Génesis 1:27. Génesis capítulo 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Ahora, ¿cuál es la imagen de Dios? Porque si yo me voy así a primera impresión, Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, pues entonces el hombre fue hecho un espíritu. Pero yo acabo de darme cuenta que el primer Adán solamente tenía alma viviente y no tenía espíritu vivificante. Entonces yo tengo que entender esa parte para poder entender las escrituras con discernimiento y entendimiento espiritual. Porque si no, no lo voy a poder entender. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen. Esa palabra imagen en hebreo es tselem y significa ser sombra, misma apariencia, mismo parecido. Pero mire, aquí hay algo importante. ¿A qué se refiere esa imagen? ¿Se refiere al ruaj, que es el espíritu? ¿O se refiere a otra cosa para poder entender qué imagen fue la que recibió? Y aquí es en donde nosotros necesitamos tener precaución a la hora de interpretar y de hacer una buena exégesis en las escrituras para entender por el espíritu la revelación del testimonio. Le voy a explicar.
Vaya por favor ahí a Génesis capítulo 2, versículo 7. Y en Génesis 2:7 está la descripción de la forma en la que Dios creó al primer Adán. Y ahí en Génesis 2:7, a través de la descripción de cómo Dios crea al primer Adán, yo puedo entender la forma en la que él recibió una imagen y qué tipo de imagen fue la que recibió. Vamos a Génesis 2:7. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué? ¿Qué hizo? Esta palabra soplar es soplar. O sea, soplar, viento fuerte, soplo fuerte, es soplar. Dios sopló. Ahora, el problema surge cuando las personas, sin investigar, cuando nosotros no investigamos qué sopló y decimos, si sopló, pues sopló el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Pero mira, dice, sopló en su nariz, ¿qué? Aliento. Repita, sopló aliento. Esta palabra aliento es lo que hace la diferencia en la constitución del primer Adán con el postrer Adán. Porque esta palabra aliento no es ruaj, que es la vida del Espíritu. No, solo aliento. Esta palabra aliento, la palabra espíritu en hebreo es ruaj. Si Dios hubiera soplado ruaj en Adán, entonces Adán hubiera recibido el Espíritu. Pero Dios no sopló ruaj en Adán. Esta palabra aliento que Dios sopló en Adán es neshama. ¿Cómo se llama? Neshama. ¿Se acuerda que yo le había hablado en otra ocasión de eso? Dios sopló aliento neshama. Y la palabra neshama es una palabra muy diferente de ruach, que es espíritu. Esa palabra neshama en hebreo es viento, aliento vital, o sea, aliento de vida, viviente. Perdón, espérenme. Ya me brinqué, perdón. Aliento vital, inspiración divina, intelecto. ¿Qué es? Intelecto. ¿Y dónde está el intelecto? En la mente. Intelecto. Alma. ¿Qué es? Alma. Hálito que respira. Soplo. Vida. Viviente. Y fue el hombre un ser. Repita, fue el hombre un ser. Esta palabra ser en el hebreo es alma, nefesh. Fue el hombre un nefesh. ¿Y sabe qué significa nefesh? Alma viviente. Entonces le voy a explicar. Dios sopló, ¿qué sopló? Aliento. ¿Y qué es aliento? ¿Ruach o neshama? Neshama. Y cuando Dios sopló neshama, que es alma, que es intelecto, que es aliento de vida, en el primer hombre, en el primer Adán llegó a ser una nefesh, un alma viviente. ¿Y qué significan estas dos palabras? Vamos a verlo. Neshama es un término femenino que se traduce como alma. Entonces, él sopló aliento, neshama. ¿Qué sopló? Alma. Por eso el primer Adán llegó a ser un alma viviente. Dice, significa aliento, esfuerzo por conseguir pureza y perfección. Y representa los deseos, los pensamientos, la sabiduría tipificada por medio del intelecto. O sea, es el intelecto que Dios le dio al hombre. Porque la parte principal del alma, ¿cuál es? La mente. Y el primer Adán era un alma gobernada por su intelecto. Dice, la neshama corresponde al nivel más alto de conciencia que Dios le dio al hombre, la conciencia del hombre por todos los santos de Dios. O sea, el hombre a través de la neshama podía tener una conciencia de las cosas santas de Dios, pero no tenía espíritu. Era un alma que a través del intelecto le permitía tener entendimiento de las cosas santas. Pero para poder tener el espíritu, ¿qué necesitaba hacer? Comer del árbol de la vida, que nunca comió. Entonces, ¿de qué se llenó este intelecto? ¿Del árbol de la vida o del árbol de la ciencia? ¿Del conocimiento de Dios por el árbol de la vida o del conocimiento del bien y del mal por el árbol de la ciencia? Del pecado. ¿Me está entendiendo? Neshama representa el nivel más alto de conciencia, a la sabiduría, los pensamientos, el intelecto y conocimiento santo de Dios. Entonces, Dios le dio un alma neshama al hombre que pudiera entender perfectamente lo santo, pero él no tenía el espíritu
él no tenía el ruaj. Hasta ese momento, Adán carecía del ruaj. Y a través de soplar este aliento neshama, el hombre llegó a ser un alma, nefesh, o ser humano viviente. Ahora, ¿qué es nefesh? Esa palabra nefesh se traduce como alma en el sentido de lo material. Él llegó a ser un hombre físico, pero llamado alma. No un espíritu, sino un ¿qué? Un alma. Y esa palabra nefesh significa alma en el sentido de lo material, de lo físico, de lo tangible. Significa la vida por medio de la sangre y se refiere a la persona, a la criatura, al ser. Y por supuesto no habla de inmortalidad, habla de que Adán era un alma viviente, mortal, que tenía que regresar al polvo de la tierra. Entonces mira, lo que Dios sopla en el primer Adán es un alma que le da un intelecto para conocer las cosas santas y lo convierte en un ser viviente, alma viviente. Hasta aquí Adán, ¿qué es? Un alma viviente con un alma que le permite conocer a Dios, pero sin espíritu. Sí. ¿Voy bien? Sí. Entonces, nefesh, que Adán haya llegado a ser un alma viviente, un ser viviente, tangible, un hombre viviente, corresponde a la conciencia del mundo material, la forma en la que Adán como alma viviente con un cuerpo podía relacionarse con el mundo material, y se refería a la personalidad de Adán como hombre o ser humano y a los instintos naturales que Adán tenía como hombre. Nefesh, alma viviente, representa la conciencia del mundo material y de los instintos naturales dentro del hombre. O sea, representa a lo que es el hombre tangiblemente como persona. ¿Amén? Entonces vamos a aterrizar esto. Dios sopló en Adán aliento para que tuviera una vida neshama, como un nefesh viviente. Pero te pregunto, ¿Dios sopló ruaj en él? No. Hasta ahí, ¿qué es Adán? Un alma viviente que tiene un alma que le permite conocer a Dios, pero hasta ahí no tiene espíritu. Como Dios no sopló ruaj, que es el espíritu, y como Dios es espíritu y Dios es la vida, entonces el espíritu representa la vida Zoe de Dios, y hasta ahí Adán no ha recibido la vida Zoe de Dios. Adán recibió la vida biológica, pero no ha recibido la vida Zoe de Dios. Adán recibió una vida biológica para ser un ser humano, pero hasta ahí él no ha recibido la vida divina de Dios, la vida Zoe de Dios, que le permita tener vida eterna, que le permita conocer a Dios, porque no tiene ese tipo de vida. Entonces, Adán tenía por eso que comer del árbol de la vida que está en medio del huerto del Edén, y que era representado o representaba ese árbol a Cristo como la vida Zoe de Dios para impartirse en el hombre. Es decir, cuando Adán comiera el árbol de la vida que era Cristo, el ruaj entraría a vivir en Adán y él dejaría de ser un alma para ser un espíritu. Pero como Adán prefirió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué fue lo que tuvo que gobernar esa alma? El pecado en lugar de la vida de Dios. En lugar de que la vida de Dios gobernara el alma del primer Adán, lo que gobernó el alma del primer Adán, ¿qué fue? El pecado, que es el conocimiento del bien y del mal. ¿Hasta cuándo viene la vida de Dios a vivir dentro de Adán? ¿En el primer Adán o hasta el posterior Adán? Hasta el posterior. Cuando el árbol de vida que es Cristo se manifiesta para darle vida a los hombres a través de la salvación. Por eso Adán le dice por eso Jesús le dice a la samaritana: la salvación viene de los judíos, y la verdadera adoración está ligada con la salvación, porque mientras Adán no tenga la vida de Dios, Adán no puede adorar correctamente, porque su adoración solamente va a consistir en cosas externas que producen muerte, pero no en algo interno que produce vida para el hombre y para Dios. Amén. ¿Muy bien? Entonces, ¿cuándo se manifiesta la vida de Dios? Cuando se manifiesta Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el postrer Adán, y el postrer Adán es espíritu vivificante. Él tiene la vida de Dios que Adán no tenía. El postrer Adán tiene lo que el primer Adán no tenía. El primer Adán era un alma viviente gobernada por el pecado, pero el postrer Adán es espíritu que gobierna el alma para darle vida. Lo que mantiene vivo al postrer Adán es el espíritu que le da vida al alma.
lo que mantiene muerto al primer Adán es el pecado que gobierna y mantiene esclavo al alma del primer Adán. Mira lo que dice Juan 1:1 al 3. Juan 1 del 1 al 3, vamos a ver qué dice. ¿Ya lo tienen? Ya. ¿Cómo dice? En el principio era el verbo, y el verbo En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué dice el versículo 4? El 4, ¿qué dice, por favor? En Él estaba la vida y la ¿En quién estaba la vida? de los hombres. En el postrero Adán. En Jesucristo estaba la vida. Entonces, ¿quién trajo la vida a los hombres? El primer Adán no tenía vida, era un alma viviente muerta por el gobierno del pecado. Pero ¿quién trajo la vida a los hombres? El postrero Adán. En él estaba la vida, y esa palabra vida es Zoe, y está hablando del Ruach, del Espíritu, la vida del Espíritu, que es la vida de Dios. En él estaba la vida Zoe, la vida del Espíritu, la vida de Dios. Y esa vida era la luz de los hombres. Entonces, mira, ¿quién trajo la vida al alma viviente que estaba muerta? El postrero Adán. Porque el postrero Adán es espíritu vivificante. Hasta que el postrero Adán se manifiesta, es que la vida se manifiesta a los hombres. Antes del postrero Adán, el primer Adán está completamente muerto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, vamos a ver qué dice. Primera de Juan 1, 1 y 2. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de ¿qué? De vida. ¿Qué era el verbo? La vida. ¿Cuál vida? La vida Zoe de Dios. ¿Y qué es la vida Zoe de Dios? La vida del Espíritu, el Espíritu vivificante. Y luego dice el versículo 2, ¿cómo dice? Porque la vida fue manifestada. La vida Zoe de Dios, que es la vida del Espíritu, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. ¿En qué persona se manifestó? En Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El postrero. Entonces mira lo que está diciendo Jesucristo a la samaritana: mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por lo primero es necesaria la salvación, porque sin la salvación del hombre, Adán solamente puede producir muerte, no adoración. Entonces póngame atención: cuando Cristo se manifiesta, la vida Zoe de Dios por medio del Espíritu llega a Adán, al postrero Adán, que estaba muerto, como un nefesh, que es un alma viviente gobernada por el pecado. Cristo, el Espíritu, por medio del postrero Adán llamado Jesucristo, trae al Adán la vida Zoe de Dios que el primer Adán no tenía y que lo mantenía muerto en su pecado. Cristo es el que trae la vida por medio del postrero Adán a los Adanes, a fin de poderlos salvar de la muerte y a fin de poderles dar vida y otorgar vida por medio del Espíritu. Por eso en el versículo 23, ahí en Juan 4:23, por eso dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Mira cómo está diciendo Jesús: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mira lo que dice Jesucristo: la hora viene, ¿y qué? Ahora es. ¿Por qué es ahora? Porque Jesucristo entendía que Él se manifestó para proporcionar o para producir salvación a Adán de la muerte. Jesucristo traía por el Espíritu la salvación a Adán que la ley no le pudo otorgar. La ley no pudo salvar a Adán, como ya lo vimos, porque no podía, pero Cristo trae el Espíritu para que Adán pueda salvarse. Ahora es porque ahora yo, a través de mi muerte y mi resurrección, voy a impartir el Espíritu en todos aquellos que por medio de su fe puedan creer, y a través de aquellos que por su fe puedan creer en mí, entonces van a recibir esta vida que les va a salvar de la muerte y que les va a dar el conocimiento de Dios, que es la vida eterna. Amén. Amén. Así es que Cristo se manifestó para salvar a Adán de la muerte, que la ley del viejo pacto no pudo salvarlo, porque en el viejo pacto Adán era esclavo del pecado, y el pecado hacía transgredir la ley de Dios, que le producía muerte. Cuando dicen los verdaderos adoradores, la pregunta es: ¿quiénes son estos verdaderos adoradores para Jesucristo? Y porque Dios busca verdaderos adoradores, dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. ¿Quiénes eran estos verdaderos adoradores? Todos aquellos primeros Adanes que salieron de la ley de Moisés, del viejo pacto, muertos por causa de la ley que el pecado les impidió guardar, pero que se convertirían por medio de su fe en el postrer Adán, que a través del Espíritu recibirían la vida Zoe de Dios para salvarse de la muerte, y que el Espíritu produciría obediencia en ellos para de esta manera justificarlos delante de Dios y hacerlos obedientes delante de Dios. ¿Me está quedando claro? Todo está bien enlazado. Dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿cómo? Había dos características que iban a ser los adoradores: adorar al Padre ¿cómo? En espíritu, y la otra ¿cómo? Ahora miren lo que dice segunda carta a los Corintios 3:17. ¿Qué dice segunda carta a los Corintios 3:17? Porque el Señor, ¿de quién habla del Señor? De Cristo, ¿no? ¿El Señor es qué? El Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Quién es el Espíritu? El Señor. ¿Y cómo tenía que ser la adoración de los verdaderos adoradores? ¿En qué? Entonces tenía que ser ¿en quién? En Cristo. Si el Señor, que es Cristo, es el Espíritu, y los verdaderos adoradores adorarían ¿en qué? En espíritu. Entonces, ¿cómo tenían que adorar los verdaderos adoraciones? Con la vida de Cristo, que es la vida de Dios. Cuando Cristo fuera impartido dentro de los postreros Adanes, el primer Adán ahora dejaría de estar muerto, ahora se convertiría en un postrer Adán, que es el segundo proceso de la transformación, y él empezaría a disfrutar de la vida en la medida que perseverara en su fe y fuera un vencedor en esa fe, hasta la venida de Cristo, que lo transformaría en el segundo hombre, que es una nueva creación completamente con la imagen del hombre celestial. Amén. Amén. Ahora dice, en espíritu y en qué? Y en verdad. ¿Qué dice Juan 14:6? Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino y la verdad. ¿Y la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es el espíritu? Cristo. ¿Y cómo es la adoración de los verdaderos adoradores? En espíritu y en... Entonces, ¿en quién tiene que ser la verdadera adoración? En Cristo. ¿Por qué? Porque solamente puedes adorar correctamente a Dios cuando tienes la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es la manera de pensar de Dios para vivir en sus caminos. Porque el primer Adán, como no tiene la mente de Cristo, sino que tiene una mente gobernada por el pecado,
ese primer Adán solamente produce muerte a través de las obras de la carne, de una mente carnal que no conoce a Dios. Pero el postrer Adán recibe el Espíritu, recibe la vida de Dios, recibe la mente de Cristo, recibe los pensamientos de Dios, recibe la voluntad de Dios, y ese postrer Adán, a través de esa vida llamada vida Zoe de Dios, que es el Espíritu, es gobernado en su mente por el Espíritu, y esa vida produce obediencia en el primer Adán para que piense como Dios piensa y camine como Dios camina. Amén. Así es que en Cristo el hombre podría conocer los pensamientos de Dios al tener la naturaleza de Dios, y por lo tanto podría obedecer realmente en espíritu y en verdad en la persona de Cristo y no en la persona de Adán. Porque ¿quién estaría obedeciendo? ¿Adán o Cristo? Cristo. Porque si la adoración es en espíritu y en verdad, ¿quién es espíritu y verdad? ¿No es Cristo? Entonces ¿quién es el que realmente está obedeciendo? Cristo. Entonces, ¿en la obediencia de quién está viendo Dios la verdadera adoración? ¿En la obediencia de Adán o en la obediencia de Cristo? La de Cristo. Aleluya. Y como Dios sabe que Adán no puede obedecer, entonces lo que Dios hace es impartir a Cristo dentro del postrer Adán para ver la obediencia no de Adán, que es desobediente, sino la obediencia de Cristo, que es completamente obediente. Dale un aplauso al Señor. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, es decir, dependerán del Espíritu Cristo, que fue obediente a Dios hasta la muerte. Y en la fe de Cristo, el Hijo de Dios, como autor y consumador de la fe, ellos serían obedientes y justos delante de Dios por su fe. Porque ahora Dios ya no estaría viendo a Adán, ahora Dios estaría viendo a Cristo dentro del postrer Adán. Y Dios ya no estaría viendo la desobediencia de Adán, estaría viendo la obediencia de Cristo, el Hijo, que es autor y consumador de la fe. Y a través de esa fe de Adán en Cristo que está en él, en esa fe, ese Adán es justificado y ese Adán es hallado obediente en la justicia de Cristo que vive dentro de él. Por eso ese Cristo lo hace un espíritu, lo hace un adorador en espíritu y en verdad, en la justicia, santidad y perfección de Cristo. Amén. ¿Y cómo ve a Dios? ¿Cómo ve Dios a Cristo? ¿Perfecto o imperfecto? ¿Cómo ve Dios a Cristo? ¿Santo o injusto? ¿Cómo ve Dios a Cristo? ¿Obediente o desobediente? Entonces, ¿cómo ve Dios al postrer Adán? Completamente obediente. ¿Cómo era Adán en el viejo pacto? ¿Obediente o desobediente a la ley? ¿La obedecía o la transgredía? ¿La cumplía, la guardaba o la rompía? ¿Cómo era el primer Adán? Desobediente. Pero ¿cómo ve Dios al postrer Adán en la persona de Cristo? Completamente obediente hasta la muerte. Así que cuando Dios voltea a ver al postrer Adán, él ya no ve a Adán, él está viendo a su Hijo, está viendo la obediencia del Hijo, y cuando ve esa obediencia, él está viendo adoradores en espíritu y en verdad que obedecen completamente a Dios a través del Hijo, por medio de la fe de Adán. Aleluya. Amén. Porque también el Padre, tales adoradores, busca y le adora. Repita, el Padre busca. El Padre busca Adoradores. Ahora fíjate, dice, Jesucristo le dice a la samaritana, el Padre busca. Y si el Padre buscaba hasta ese entonces verdaderos adoradores, es porque no los había encontrado. Y es porque no los tenía. Ahora te voy a hacer una pregunta, y ponme atención a lo que te voy a preguntar. ¿Acaso no los judíos adoraban a Dios en el templo judío? ¿Acaso no los samaritanos adoraban a Dios en el monte Moria? Entonces, ¿por qué dice Jesucristo que Dios está buscando adoradores? Si en el templo judío adoraban a Dios y en el monte adoraban a Dios. ¿Acaso no los judíos y los samaritanos se postraban, se arrodillaban y se humillaban delante de Dios en sus templos y montes? La pregunta es, ¿todo lo que ellos hacían era realmente adoración para Dios o para Dios eso no era adoración? La adoración para judíos y samaritanos consistía en rituales, costumbres y tradiciones externas, en posturas físicas externas delante de Dios, que no tenían nada que ver con la verdadera adoración que el Padre estaba buscando del hombre. Por eso Jesús dijo, la hora viene y ahora es. Porque ahora yo impartiré la vida del Espíritu, que es la vida Zoe de Dios, en ustedes. Y ustedes tendrán la manera correcta de lo que significa la verdadera adoración para Dios a través de mi sacrificio
en la cruz y de mi resurrección de los muertos. Ustedes van a adorar correctamente en su espíritu. ¿En dónde? En su espíritu. ¿Por qué? Porque el primer Adán no tenía espíritu, pero ahora yo traje para ustedes el espíritu. Y ahora ustedes van a adorar como el primer Adán nunca pudo adorar. El primer Adán adoraba en su alma y su alma estaba muerta. Y esa adoración era una adoración muerta para Dios, llena de ritualismos y de religiosidad. Pero ahora ustedes van a adorar en el espíritu que Adán no tenía. Como el postrer Adán, ahora ustedes tienen el espíritu y en ese espíritu van a adorar en espíritu y en verdad a través de mi obediencia. Y de esa adoración Dios se va a agradar porque los va a ver obedientes. Ustedes adorarán al Padre correctamente en su espíritu dentro de ustedes y no fuera de ustedes. La adoración a partir de mi resurrección será una obra interna y no externa en el hombre, porque la adoración en espíritu y en verdad, que es Cristo, como la vida soy de Dios viviendo dentro del hombre y gobernando la vida del hombre, produce obediencia de parte de Adán al hombre. Eso es lo que está diciendo. El primer Adán no pudo obedecer a Dios, pero como ahora el espíritu, que es la vida de Dios, está en el postrer Adán, este postrer Adán es gobernado por ese espíritu. Dios ve la obediencia del Hijo y este hombre, Dios lo ve, a este postrer Adán, Dios lo ve completamente obediente. Por lo tanto, ¿qué era para Dios adoración? Obediencia. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Significa, Dios no está buscando gente que haga cosas externas. Dios está buscando gente que sea gobernada por la vida de Dios dentro de ellos, para que sean obedientes a Dios. Cristo sería la verdadera adoración en el espíritu del hombre y produciría obediencia dentro del hombre, porque esa es la verdadera adoración para Dios. La obediencia y no ritos y obras externos fuera de él. Amén. Amén. Porque después de la muerte espiritual, que fue la separación de Adán, el hombre, de la separación de Adán con Dios, a través del conocimiento del bien y del mal, Adán dejó de obedecer a Dios. Dejó de obedecerlo correctamente, porque él quedó muerto sin la vida de Dios en Cristo dentro de él, porque jamás comió del árbol de la vida. Así es que el hombre sin Cristo, antes de la ley y bajo la ley, no podía ser un adorador, porque carecía de la vida de Dios en Cristo dentro de él, que le permitiera obedecer al Padre como lo hacía antes de su muerte y separación. Pero dice Jesús que la hora había llegado cuando a través de la obra de Cristo impartiría el Espíritu en el hombre, produciendo una nuevamente adoración. Es decir, la adoración que se iba a producir en el postrer Adán era Cristo, la vida de Dios obedeciendo dentro de ese hombre. Era Cristo dentro del hombre, en el espíritu del hombre, siendo un espíritu con él, para que ellos fueran los verdaderos adoradores que el Padre estaba buscando. Amén. Amén, mis amados. Amén. Entonces, absolutamente nadie podía ser un adorador para Dios sin obediencia, sin justicia, sin santidad en su vida. Nadie podía ser un verdadero adorador sin Cristo en su vida. Pero a través de la obra de Jesucristo, de su muerte y resurrección, impartido el Espíritu por Cristo en el hombre, ellos serían los verdaderos adoradores. Y más que adoradores, son los verdaderos obedecedores de la voluntad de Dios. Así es que tenemos que entender que no adoramos a Dios cuando nos postramos delante de Él, cuando nos arrodillamos, cuando nos acostamos o hacemos actos externos fuera de nosotros, sino cuando permitimos ser gobernados por la vida de Dios que vive dentro de nosotros, y esta vida dentro de nosotros que nos gobierna produce obediencia en nuestra vida a la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Eso es la verdadera adoración. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Eso es lo que verdaderamente Jesucristo está diciendo. Jesucristo está diciendo,
solamente a través de la vida de Dios en ustedes es que ustedes serán verdaderos adoradores. Y termina el versículo 24 diciendo así para acabar: Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, adoración, mi hermano, es la vida Zoe de Dios en Cristo, el Espíritu viviendo dentro del postrer Adán y siendo uno con su Espíritu. Adoración es que el Espíritu gobierne la vida del hombre y produzca obediencia en el hombre a la voluntad de Dios. Y todo lo que no es producido por la vida de Dios, por la vida Zoe de Dios dentro del hombre, solamente son actos y obras externas religiosas y no es adoración. ¿Sabe? Yo inicié diciéndole que actualmente para el cristianismo adoración es cantarle a Dios. Pero si usted recuerda, los levitas cantaban en el templo judío. Primera de Crónicas 23:30 dice que ellos alababan a Dios en el santuario. El Salmo 150 dice alabar a Dios con salterio, con arpa, con decacordio, todo lo que respire alabe a Dios. Y eso es lo que hacían los levitas en el templo judío. Los levitas alababan a Dios cantando. Por lo tanto, cantar no es adoración, cantar es alabanza. Pero hoy en día el cristianismo dice: si cantamos estamos alabando, pero si lloramos estamos adorando. O si bailamos y brincamos estamos alabando, pero si nos mostramos y cantamos relajados estamos adorando, y eso no es cierto. Porque si la adoración fuera cantarle a Dios usando instrumentos musicales, entonces Dios hubiera dicho que los levitas tenían adoradores que le cantaban con instrumentos musicales. ¿Sí o no? Pero Jesús dijo que el Padre estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad, que Él no tenía ni había encontrado en los levitas. Porque la adoración, como ya lo vimos, no es cantarle a Dios con instrumentos musicales, algo externo, ni es arrodillarse ni postrarse con posturas físicas externas, sino que es ser gobernado por la vida Zoe de Dios en Cristo el Espíritu dentro del hombre, que le produce obediencia. No es algo externo, es algo interno. Amén. Amén. 3 ejemplos claros de lo que es la adoración la tenemos en Adán, en Abraham y en Jesús. ¿Cuántos se acuerdan? Adán, antes de su separación con Dios o de su muerte espiritual, él adoraba obedeciendo a Dios. Dios le dijo que él tenía que labrar la tierra, ¿sí o no? El huerto. Y esa palabra labrar en hebreo es amar. ¿Y sabe qué significa amar? Adorar. Dios le dijo a Adán: tú tienes que labrar el huerto. Y espiritualmente, dentro de ese contexto, de esa palabra, el mensaje era: tú me tienes que adorar, es decir, tú me tienes que obedecer. Y Adán, antes de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, él era obediente hasta que se llevó a cabo la separación. Adán no adoraba a Dios cantándole en el huerto. Adán no adoraba a Dios tocando instrumentos musicales y cantando para Dios en el huerto. ¿Cómo era la forma de adorar de parte de Dios, de parte de Adán para Dios? Obedeciendo. Hasta que hubo la separación por el conocimiento del bien y del mal, Adán ya no pudo seguir adorando. ¿Cómo adoró Abraham a Dios? En Génesis capítulo 22:5, dice lo que dice Génesis 22:5. Ya me dejaron aquí solo. Génesis 22:5 dice así. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué? Y adoraremos y volveremos. Pero Abraham no subió a cantarle a Dios con instrumentos. ¿A qué subió Abraham? A obedecer a Dios, porque Dios le dijo que sacrificara para Dios a su hijo Isaac. Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo allá arriba del monte, llévamelo y sacrifícamelo. Y dice Abraham: voy a ir con mi hijo y vamos a adorar. ¿Él iba a cantar o iba a obedecer a Dios? Obedecer a Dios. Entonces, para Abraham, ¿qué era la verdadera adoración? Obediencia y no cantar. Otro ejemplo de la verdadera adoración está en la persona de Jesucristo, ahí en Mateo 4:10. Usted sabe que Jesucristo fue tentado 40 días por el diablo.
Y miren lo que dice ahí en Mateo 4:10, dice: entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Cantándole canciones a Dios o estaba obedeciendo la palabra de Dios? Jesús adoró al Padre en la tentación del desierto, obedeciendo la voluntad de Dios ante la tentación del diablo, que era la concupiscencia en la carne de Jesús como hombre, y no cantándole. Escúcheme, ni Adán, ni Abraham, ni Jesús adoraron a Dios cantándole y tocando instrumentos musicales. Adán, Abraham y Jesús adoraron a Dios obedeciéndolo, porque para Dios la verdadera adoración es obedecerle y no cantarle, ni arrodillarte, ni postrarte, ni ponerte falda larga, sino obedecerlo. Porque adoración para Dios el Padre es obediencia producida por el gobierno que te da la vida Zoe de Dios en Cristo el Espíritu, que vive dentro de nosotros, y no por actos externos religiosos fuera del hombre. Así es que termino diciéndote que para Dios un adorador es un obedecedor de su voluntad, que está en su reino eterno, reposando de sus obras como resultado de su obediencia obtenida en la fe del Hijo de Dios, que fue el autor y consumador de la fe y que consumó el plan y propósito eterno de Dios. Todo está consumado actualmente, y yo soy un verdadero adorador en espíritu y en verdad, porque obedezco entendiendo quién soy y dónde estoy actualmente por causa de la obra consumada de Cristo. Yo ya estoy reposando porque Cristo lo terminó todo para que yo solamente disfrutara de él. Yo soy un adorador en espíritu y en verdad, y usted lo es si usted ha entendido que la obediencia de Cristo nos llevó al reino eterno del Padre. Denle un aplauso al Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que me has permitido compartir acerca de los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad con todo el reino eterno de Dios, con mis amados hermanos. Te agradezco por esta palabra y oro para que esta palabra sea luz en el entendimiento de todos aquellos que la han escuchado y permita tener un crecimiento en el entendimiento de esta verdad eterna, que nos permita ser adoradores obedecedores, llenos de la vida interna del Espíritu y no de actos externos que producen solamente muerte. Mil gracias, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues quiero agradecer a todas las personas que están siguiendo la transmisión en vivo. Juan Carlos Moreno, le enviamos un abrazo. Alex Pineda también le envío un abrazo. Ale Pacheco le envío un beso y un abrazo. Guadalupe López, un abrazo y un beso. Amada Adriana Herrera, un abrazo y un beso. Y bueno, ahorita al final voy a comentar algo. Altaí García, un abrazo y un beso. Marta González, un abrazo y un beso. Rosa Elía Moreno, un abrazo y un beso. A lo largo de la oscuridad, un abrazo para ti, para toda tu familia allá en Florida, mi amado. Cecilia García, un abrazo y un beso para ella. Silvia Alejandra Retamosa, un abrazo y un beso para ella. Isabel Virginia Hernández, un abrazo y un beso para ti y saludos para tu familia allá en España. Angélica Tapia, saludos y abrazos para ella en Estados Unidos. Guarací Oliveira, saludos, abrazos y besos para él y para toda la familia y para todos los amados del reino allá en Porto Alegre, Brasil. Agradezco a todos por seguir la transmisión, agradezco a todos por sus comentarios, por sus saludos. Quiero decirle que esta semana iniciamos con la amada y bendecida Adriana Herrera, pues iniciamos ya, ¿verdad? El compartir de esta verdad eterna y el reino eterno de Dios a través de las redes sociales. Ya empezamos con una página que se llama Instituto Bíblico Tercer Cielo. Ahí estamos compartiendo algunas cosas, Adriana Herrera, su servidor, y también otro hermano, Biblioteca Preterista, como administradores de la página. Vamos a estar compartiendo algunos temas que son básicos y fundamentales para el entendimiento de esta verdad eterna
que es el reino eterno de Dios que estamos viviendo en este presente siglo. Y bueno, pues los invitamos a que si usted por ahí no ha entrado a la página, se dé la oportunidad. La mesa está aderezada y usted puede servirse con todo gusto lo que usted desee comer. Las enseñanzas, pues obviamente son enseñanzas que realmente satisfacen el hambre y sacían la sed del espíritu. Por ahí Adrián ha estado compartiendo algunas cosas que están increíbles, su servidor también ha estado compartiendo algunas cosas, así es que pues le hacemos partícipe y le invitamos, ¿verdad?, a que se haga partícipe de esta verdad. El único propósito es dar a conocer precisamente la verdad, a fin de que todos podamos conocerla y podamos crecer en el entendimiento de ella. Así es que, Adriana, pues te envío un fuerte abrazo. Agradezco a Dios por este trabajo que nos está permitiendo hacer en colaboración juntamente. Al hermano también, si nos está viendo, al hermano biblioteca pleterista, pues también agradezco. Y a toda la gente que ya está involucrada ahí con la página, pues sigamos adelante, sigamos entendiendo este reino precioso en el que estamos viviendo. Y los invito a que por ahí que le echen una ojeada a la página, porque realmente están los temas muy enriquecedores y muy buenos para poder entender muchas cosas. Amén. Así es que ahí queda la invitación. Muchas gracias por todo. Agradezco por su atención y termino diciendo lo que Pablo decía, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino Cristo vive. Y si Cristo vive en mí, entonces es la obediencia de Cristo la que me hace un verdadero adorador en espíritu y en verdad que Adán nunca pudo ser. Muchas gracias. Me despido de usted no sin antes desearle que tenga un buen provecho, que tenga un excelente fin de semana y que tenga una bonita tarde. Nos vemos el próximo domingo a partir de las 12:30, a partir de las 12 del mediodía en nuestra siguiente transmisión en vivo. Por hoy no me resta más que agradecer el favor de su atención. Le mando besos y abrazos donde usted esté de parte de todos los amados y hermanos que estamos aquí en la Ciudad de México disfrutando del reino eterno de Dios. Sean bendecidos y buenas tardes. Gracias.